todos y a todas. Estamos de nuevo en otra sección más de este nuevo boletín de RPH. Y en esta ocasión tenemos el placer de estar con Mónica Luengo-Añón. Tengo una pequeña reseña de su larga biografía, del elenco de cosas que ha hecho, pero yo creo que es mejor que lo explique ella. Para introducir un poco, Mónica es socia profesional de la Asociación Española de Paisajistas, es historiadora del arte, licenciada en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid y paisajista especializada en jardines históricos y paisajes culturales. En la actualidad es vicepresidenta de ICOMOS España y miembro de reconocidos comités científicos nacionales e internacionales. En 2021 ha destacado su labor como responsable de la candidatura del Paseo del Prado y Buen Retiro, de lo que me gustaría que nos hablase un poco a continuación, inscrito como Patrimonio Mundial en la lista UNESCO. Compagina su labor investigadora y paisajista con la dirección de másteres en patrimonio cultural y natural y la participación en congresos y cursos en universidades nacionales e internacionales. Bueno, también he podido ver que ha asesorado un programa de la 2 sobre jardines históricos y son muchas cuestiones muy interesantes que no hemos traído hasta ahora a la revista y que creo que es usted la persona idónea para hablarnos de esto. La primera pregunta va en relación a esta candidatura y como sabemos la elaboración de una candidatura para la lista de patrimonio mundial es compleja y que la mencionada de Madrid, si no he encontrado mal la información, empezó aproximadamente formalmente en 2014. ¿Puedes contarnos cómo fue esta elaboración, esta preparación, la experiencia desde dentro de esta candidatura? Pues sí, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta entrevista para vuestra revista que sigo y os felicito por ella, por el boletín. Y bueno, parece que has leído muchas cosas, pero es que soy muy mayor y cuando uno es muy mayor, pues acumula muchos. Si se ha movido, pues acumula muchas cosas, no tiene tampoco mucho mérito. Es cuestión de años y de supervivencia, no más. Pero bueno, sí, en cuanto a lo que me preguntas de la candidatura, pues he de decir que he participado, esta particularmente para mí era especial, porque bueno, era mi ciudad, era un sitio al que le tengo especial cariño, yo creo que casi como todos los madrileños, y, eh, y luego presentaba dificultades, o sea que profesionalmente era un poco un reto, ¿no? Fue muy larga y fue muy complicada. Tuvimos de todo. Al margen, digamos que un aspecto sería el aspecto conceptual de contenido de la candidatura del valor universal excepcional, que era complicado, y otra era pues lo que pasa siempre en una candidatura, el proceso. El proceso tuvimos nada más y nada menos que en el proceso de candidatura que empezó, como tú dices, en el 17, no en el 14, pero se presentó una primera candidatura, un primer borrador, una primera propuesta que no fue aceptado por el Consejo de Patrimonio Nacional de Patrimonio Histórico. Y ahí fue cuando yo entré porque, bueno, pues me llamaron para ver si podíamos darle una vuelta a lo que se había presentado. Así que ya partíamos de un trabajo hecho de investigación, pero que no estaba enfocado a los valores que pensábamos que había que redirigirlo. Esto es muy importante, yo se lo digo a todas las candidaturas, es fundamental sentarse antes y comprender bien lo que te pide la Convención y el Comité de Patrimonio Mundial e intentar encontrarlo antes de meterte en una senda donde no puedas ir, porque los nos conducen a grandes decepciones en todos los sentidos. Y una candidatura cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dinero, implica a muchas personas y se juega con la ilusión no solo de los políticos que siempre están deseando ganarlo y les importa poco y no se dan cuenta que el no luego les pasa factura, eh,
y se les pasa factura si lo han vendido mal, porque lo importante en una candidatura, lo decimos todos, parece que nos repetimos y nos lo han enseñado, es el proceso. Si haces un buen proceso de candidatura, da un poco igual el fin al que llegues, porque el bien que propones estará valorizado, estará protegido, habrás comprendido bien todos sus valores, todo su significado. Eso te servirá y te ayudará enormemente a protegerlo, a hacerlo partícipe con la sociedad y, en definitiva, será muy bueno, tendrá una repercusión magnífica para el bien. Que al final no te dan la medalla o no te inscriben, pues debería importarte poco, porque lo que debería importar es que ese bien esté bien gestionado, bien conservado, y la gente, la comunidad pueda beneficiarse de eso. Pero en fin, haciendo breve, porque ahora has visto que me voy por las ramas No mucho, importa, no importa. haciéndolo breve, nosotros tuvimos el equipo que ya nos pusimos en marcha con la nueva versión, digamos, con el nuevo objetivo. Tuvimos que pasar por 5 elecciones municipales, eh, regionales, nacionales, locales, en fin. Eso no quiere decir nada, quiere decir que aunque todos los partidos estaban de acuerdo desde un principio en seguir adelante con el proyecto, tienes que volver a explicarlo al equipo administrativo que llega nuevo. Y se pierde un tiempo increíble. Y además nunca se comprende bien, porque si no estás participando desde el principio, no logran imbuirse de ese relato, de esa historia, y acaban no comprendiendo muy bien, como pasa en muchas candidaturas que se llevan adelante de forma ejemplar. No digo esta, pero muchas otras que se han llevado de forma ejemplar, y cuando llega el momento de la gestión, bueno, pues por fechas ha cambiado el equipo municipal, por ejemplo, y los nuevos que entran ya no se enteran bien ni se enteran de los valores, ni se enteran. Ellos saben que son patrimonio mundial, pero no comprenden el significado. Y eso no contribuye en nada a que hagan una buena gestión, a que tomen las medidas que deben tomar. En fin, nosotros luchamos contra eso, contra cinco ni más ni menos elecciones. Así que cada vez que llegaba había que volver a explicarlo todo, explicar los pasos que estábamos dando, volver a explicar que había el peligro de que no saliera, y también una pandemia. En fin, un poquito de todo para animar el proceso, que ya de por sí es difícil. Pero bueno, lo conseguimos, y lo conseguimos, no lo digo tampoco con satisfacción, y esto seguramente me criticarán, pero desde luego en mi ánimo yo tenía claro que no iba a ser la evaluación de ICOMOS, no iba a ser una recomendación para inscripción directa, porque cuando uno está trabajando en una candidatura sabe perfectamente los fallos que tiene, y para mí pues había fallos de conservación, fallos de un sistema de gestión que podía ser muy bueno, pero que todavía no estaba realmente desarrollado, implementado, y sobre todo que a otro lugar se le puede perdonar, pero a una capital como Madrid, que tiene recursos y que puede disponer de personal, de fondos, y que puede iniciar, no se le debían perdonar. Yo pensaba que iba a ser uno muy bien, aceptamos el valor universal excepcional, pero acabe usted de hacer sus deberes perfectamente y vuelva. Bueno, pues ahí entra en juego la política. Ya sabes que en las reuniones del Comité de Patrimonio Mundial, desgraciadamente en los últimos años, cada vez juega más la política y cada vez menos los informes técnicos. Y a pesar de que la recomendación de ICOMOS era mm, prácticamente lo que yo me esperaba, pues
pues acabamos saliendo, lo cual te produce mucha alegría, porque claro, llevas trabajando mucho tiempo, ¿no? Y da mucho gusto. En el fondo, pues te da alegría. Pero yo creo que nos faltó que nos hubieran apretado ahí los tornillos un poco más para hacerlo bien, bien. Me parece muy, muy acertado por su parte el ser tan autocrítica con la situación que tenía estando inmersa en este proyecto y evidentemente pues deseando que fuese favorable la inscripción, pero sabiendo que podía haber fallos y que podían haber problemas por la conservación. De hecho, cuando me estaba hablando de esto, me ha recordado a una situación un poco similar que sucedió en Jaén. Yo soy de Jaén y con la Catedral de Jaén pasó que, bueno, intentaron incluir la Catedral de Jaén dentro de la ciudad renacentista V de Baeza y aunque evidentemente se desestimó que la Catedral de Jaén se incluyese, es cierto que desde que se desestimó han llevado a cabo muchísimas intervenciones para mejorar las cubiertas, que al final ese no ha repercutido en que se ponga más el foco en tal vez en el futuro sí, entonces vamos a conservarlo mejor, vamos a entender mejor el monumento. Entonces, bueno, dentro de lo desagradable de la situación, es cierto que ese proceso es fundamental de cara a entender los valores del bien. Y a Una veces segunda... los noes son muy, muy productivos. Mira el caso de Menorca Talayótica. Menorca Talayótica es una candidatura que se presentó ya hace años, a la que se le reconoció el valor universal excepcional, pero se le hicieron críticas cuando todavía el comité era exigente desde un punto de vista científico y técnico. Y eso ha servido para que Menorca Talayótica, que volvió a presentarse hace 2 años y fue inscrita, les sirvió para que hicieran no una candidatura perfecta, sino para que redefinieran el bien, tuvieran en cuenta aspectos como el paisaje, que se habían dejado un poco de lado y que son tan importantes. Es decir, hicieron un trabajo magnífico. Entonces, los noes a veces siempre decimos, ¿no? Que se aprende más de lo que haces mal que de lo que haces bien. Totalmente. Y bueno, hablando también de paisaje, que es otro de los focos fundamentales en su trabajo, desde hace ya varias décadas es cierto que el concepto de patrimonio, ¿no? Evidentemente ha ido evolucionando. Creo que tenemos muy asentada esta evolución desde el patrimonio material hacia lo inmaterial, pero es cierto que parece que hay algunas cuestiones que van desde el monumento decimonónico hasta el paisaje cultural, ¿no? Esta ampliación y esta evolución del patrimonio que tal vez no están del todo asentadas. Según usted, ¿por qué es tan importante esta creciente valoración que se le está dando al paisaje cultural? ¿Y cree que en España tenemos aún mucho trabajo pendiente en la conservación de los paisajes culturales? Pues sí, pero mi pregunta es otra de las cosas claves, yo creo que para toda mi carrera, ¿no? eh, y que además últimamente o en los últimos 10 años, eh, se está convirtiendo en un problema para mí profundo, porque cuando las personas no saben muy bien qué hacer con un bien que no es un monumento aislado o un centro urbano, por ejemplo, histórico, entonces es paisaje y todo es paisaje. Entonces lo de paisaje se ha convertido en un cajón desastre, y no digo desastre, sino desastre todo junto, porque parece que el paisaje absorbe cualquier cosa. Ah, que aquí hay una ruina arqueológica y una cosa de no sé qué, y una acequia, un resto de acequia y un tal paisaje cultural, ¿no? Sin comprender verdaderamente que el paisaje cultural tiene que tener un sentido, no es una amalgama de elementos aislados, sino que tiene que tener un sentido en su conjunto, en su esencia, y que todo lo que está o lo que engloba tiene una razón de ser y está ligado entre sí.
Y esto se olvida muchas veces, ¿no? Entonces, cuando la gente no sabe cómo unir varias piezas, pues, y además les sirve para unir, porque podrían, por ejemplo, en el caso de la Catedral de Jaén, ay, pues unimos Úbeda y Baeza con la catedral y hacemos el paisaje cultural del Renacimiento, yo qué sé, ¿no? Algo así, porque ha servido un poco como excusa y ha sido mal utilizado. Y luego esto también, eh, yo creo que es no solo el paisaje, sino la narrativa del patrimonio en los últimos años. Precisamente en Granada tenéis un profesor que ha escrito un magnífico libro, Pepe Castillos, que se llama Los límites del patrimonio, en el que se plantea un poco todos estos, cómo ha cambiado, cómo ha variado la libro que recomiendo a todos los que se dedican al patrimonio. Es Sí, sí, además extraordinario. aquí en la revista hay reseñas del libro, tenemos también en el boletín, la primera edición de esta entrevista se la hicimos a Pepe, vamos que hay Es información de magnífico. sobra para entender. Porque además de una forma yo creo que muy amena y poniendo unos ejemplos, llevando casi haciendo una reducción al absurdo, te plantea muchos, ¿no? Muchos problemas que hay ahora. Yo creo que no es solo la noción de paisaje, sino el significado del patrimonio. Ha habido una evolución en los últimos años que se ha visto acentuada por la introducción del paisaje, porque el paisaje entra factores, por ejemplo, como elementos, digamos, que son como el tiempo. Es que un paisaje evolutivo, acostumbrados a una noción de patrimonio estático, el paisaje evoluciona. ¿Cómo mides esto? ¿Cómo lo conservas? ¿Cómo se protege? ¿Hasta dónde puede cambiar, digamos? ¿O cuáles son los límites de este cambio? ¿Cuál es el significado sobre todo para la sociedad que lo tuvo y para la de ahora? Porque va evolucionando a lo largo del tiempo. Es una cuestión de escala también, porque claro, estamos hablando de paisajes. En la lista de patrimonio mundial ahora hay unos paisajes que cubren miles de hectáreas, ¿no? Y dices, a ver, muy bien, pero ¿cómo hago yo para gestionar y conservar esto? No, estamos sufriendo eso, y un cambio sobre todo de concepto del paisaje, digo, de concepto de patrimonio, que, bueno, empezó yo creo que hacia mediados, en los años 60 del siglo pasado, y que se ha visto muy influido. Todos hemos visto y se ha comprendido muy bien el patrimonio industrial, por ejemplo, que era un patrimonio que realmente, hasta yo tengo que decir, cuando comencé con asuntos patrimoniales, pues era un patrimonio un poquito olvidado, que es más, denostado incluso, ¿no? Eh, Luego, el patrimonio del siglo XX, que todavía tampoco sabemos muy bien qué hacer con él y hasta dónde y cómo y por qué se considera patrimonio, ¿no? Y lo mismo los paisajes que venían ya de antiguo y que tienen esa particularidad que incorporan la naturaleza. No solamente es una cuestión cultural, sino que incorporan y ligan la naturaleza y la cultura, introducen el tiempo y cambian de escala. Y esto todavía no lo hemos solucionado y quiero decir que no todo el mundo lo ha comprendido adecuadamente y por desgracia, a veces con la excusa del paisaje cultural se hacen unas tonterías impresionantes, ¿no? Pero bueno, poco a poco irá calando, ¿eh? Irá calando. Esperemos que sí. Porque además le he preguntado sobre la situación en España de los paisajes culturales, si nos quedaba mucho trabajo pendiente, pero me gustaría también saber desde su juicio si hay algunos casos que usted considere que son los más aptos en buenas prácticas para conservar paisaje cultural en España. ¿Algún ejemplo? ¿Algún caso fundamental Bueno, de pues conocer? mira, en España nos falta, porque de hecho en nuestras legislaciones en España además es particularmente complejo porque como tenemos esa división territorial y las competencias de cultura traspasadas a las autonomías, pues tienes una legislación muy variopinta. Hay legislaciones como la gallega en la que ya existe la figura
paisaje cultural y sin embargo hay otras leyes de patrimonio como Castilla-La Mancha, por decir que todavía no han incorporado la figura del paisaje, a pesar de que existe un Plan Nacional de Paisaje Cultural, de Paisajes Culturales impulsado por el Ministerio desde hace ya tiempo. Pero, por lo tanto, no se puede decir que haya una situación uniforme, porque es muy variada y distinta. Pero bueno, incluso las comunidades que no tienen esa figura de protección todavía reconocen la existencia o la necesidad de introducir esa nueva figura en las próximas modificaciones que tengan legislativas. Buenas prácticas, pues buenas prácticas. Yo para tu alegría diría que sí, que ha habido muchas en España, a pesar de esta, digamos, confusión inicial en cuanto a paisaje. Hay muchas, hay uno de los mejores lugares y centros de estudio de paisaje que yo creo que hay en Europa, que es el Observatorio del Paisaje, el Observatorio Catalán. Es magnífico, se ha hecho una labor catalogando paisajes, a lo mejor no tanto más desde un punto de vista geográfico que cultural, pero eh, al final es que no se puede separar la geografía de la historia ni la geografía de la cultura, ¿no? Somos lo que somos porque, entre otras cosas, estamos donde estamos. Y ha hecho una labor increíble, pero increíble, yo creo que además reconocida por todo, vamos, por toda Europa y te diría casi que el mundo. Ha sido y además fueron muy pioneros. Y otra de las instituciones que ha trabajado magníficamente es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que tiene una línea de paisajes culturales que ya lleva muchos años desarrollándose, que ha hecho trabajos buenísimos. Buenísimos. Me estoy pensando, por ejemplo, en un estudio que hay de paisaje cultural de Sevilla, de la Ensenada de Bolonia, hay muchos porque han ido Tienen un desarrollando atlas muy completo que está un subido en... atlas, sí, se han ido y realmente quizá más enfocados en este caso, más que el Observatorio del Paisaje, más enfocados desde el punto de vista cultural y patrimonial. Una labor, desde luego, magnífica, magnífica. Y además han elaborado unos documentos interesantísimos, así que como buenas prácticas, al margen de muchas otras aisladas que hay, ¿no? Realizadas pues por fundaciones y por instituciones. La Fundación Botín también ha desarrollado bastante sobre paisaje, pero destacaría desde el punto de vista de la geografía casi más el Observatorio del Paisaje catalán y desde el punto de vista cultural la línea desarrollada por el Instituto Andaluz. Muy buenas ambas. O sea, que podemos sentirnos orgullosos, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no... mmm, quiero decir que las metodologías, por ejemplo, son distintas. La metodología de patrimonio mundial es muy específica y a veces encuentras que lo que se trabaja sobre paisaje cultural, por ejemplo, desde el instituto, no coincide exactamente con lo que podría ser patrimonio mundial. Pero bueno, es que cada uno tiene una metodología. Lo que no quiere, esto no significa que al final no convergen en los mismos puntos, ¿no? Pero magnífico trabajo. Fantástico. Y bueno, ya que hemos hablado un poco de paisaje, me gustaría también hablar de otro de sus temas fuertes, que son los jardines históricos. Yo personalmente en abril tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de María del Mar Lozano Bartolocci sobre el valor patrimonial del jardín histórico en Cáceres y ella abordaba casos desde el Renacimiento hasta la contemporaneidad y se centró en algunos casos de estudio, siendo uno de ellos el Palacio de Alba en Abadía, el cual curiosamente fue inscrito en 2021 junto a su jardín histórico
como sitio histórico por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, tras solicitarse su incoación como bien de interés cultural desde el ayuntamiento en 2019. Como ya sabrán cualquiera de nuestros oyentes, los jardines históricos son una de las tipologías que se plantean desde la legislación estatal de patrimonio, junto con otras ya más conocidas como monumento, como conjunto histórico o como esta misma que sería sitio histórico. Visto esto, ¿crees que es apropiada esta declaración? Y por otro lado, planteo la misma pregunta que le había planteado sobre los paisajes culturales. ¿Es apropiada, es adecuada la conservación que se está llevando a cabo actualmente en España en jardines históricos? Pues cómo no me va a parecer adecuado que se proteja y que haya una figura de protección. Fíjate que España es una de las pioneras en reconocer la figura de jardín histórico. Si lo piensas, de forma internacional, la Carta de Florencia sobre jardines históricos, que es, digamos, el primer documento importante internacional equivalente a la Carta de Venecia, digamos, en arquitectura, pero para jardines es del año 81, es decir, de hace nada, 40 años. Es algo que sorprende que hasta entonces no hubiera esa consideración hacia el jardín como un monumento o equiparable a un monumento. Sin embargo, la legislación española lo tiene muchísimo antes. Lo tiene muchísimo antes, entre otras cosas, gracias a la figura de Javier de Vintuisen, que fue un pionero, hizo que nuestros primeros jardines se declarasen ya en los años, me parece que es el 31, el año que esto es vamos, en aquel momento en Europa éramos, en el mundo occidental, éramos unos pioneros declarando jardines como bienes de interés cultural, ¿no? Como BICs. Desgraciadamente esto cayó un poco en el olvido y cayó en el olvido y ya hemos estado durante años y años sin declarar jardines históricos, hasta el punto que hoy, actualmente, es complicado encontrar un listado de los jardines históricos, porque vuelvo a decir, como está traspasado las competencias a las comunidades autónomas, pues hacer un listado de todos los que están declarados no es cosa fácil. Así que no se sabe bien. ¿Y qué ha ocurrido? Que también el que no haya una figura de protección conocida a la que hayan podido recurrir y que se haya introducido en las leyes autonómicas ha contribuido a que se hagan muchos desmanes. Eso unido a la presión urbanística en general que ha sufrido España en los últimos 80 años, pues ha contribuido a que desaparezcan muchos de los jardines históricos, desgraciadamente de los jardines históricos de los que tenemos una riqueza en nuestro país impagable, porque a diferencia de otros países europeos, nosotros tenemos una variedad geográfica que va desde un clima atlántico hasta un clima desértico, ¿no? Y tropical. O sea, eso nos permite tener una variedad y una riqueza realmente impresionante y también, bueno, por la historia que hemos tenido. El que se haya declarado la abadía me parece no, justo y necesario. O sea, es que es imprescindible, a pesar de que queda muy poco y cada día quedará menos, porque la abadía, uno de los grandes jardines renacentistas, pues por desgracia desapareció y aunque tenemos unas descripciones del jardín muy precisas y además literariamente bellísimas, eh, pues ha ido desapareciendo. Pero cada vez los jardines necesitan, desde el primer día de su creación, un jardín necesita un cuidado intensivo. Si un jardín no lo cuidas, en 2, 3 meses prácticamente se te ha ido. Esto es una fragilidad que tiene el jardín por ese componente tiempo que decíamos, que no tienen otro tipo de bienes patrimoniales. Y entonces, a lo largo de los años, pues la abadía ha sufrido un extraordinario deterioro de lo poco que quedaba.
todo hay que decir que quedaba muy poco, pero que aún así se podía leer. Yo no he estado en la abadía, sinceramente, he estado una vez y hace muchos años y las ruinas eran impresionantes, pero podía seguir leyendo el jardín. No sé si ahora mismo ya me da la impresión que esa lectura del jardín ya ni siquiera existe, pero bueno, confiemos que haya a lo mejor se animen y haya un buen equipo de restauradores, arqueólogos. Ojo, tampoco queremos que nos levanten en plan Disneylandia el jardín de la abadía nuevecito, nuevecito, como si estuviera ayer. Pero bueno, que recupere de alguna manera la esencia y ese recorrido literario que nos hacían, que además es tan simbólico, ¿no? Falta mucho por hacer todavía en jardines históricos. En España en los últimos 20 años se ha avanzado muchísimo, pero comparado con otros países de nuestro entorno, con Inglaterra, con Italia, con Francia, Alemania, Holanda, todavía nos queda muchísimo. En general, en todos estos países hay jardineros o paisajistas o restauradores especializados en jardín. Aquí, pues esa figura todavía no existe, porque hasta hace poco, de hecho, los paisajistas, ni siquiera los paisajistas normales vivíamos bien, pues ya de jardín histórico era como rizar el rizo y poca, y luego son restauraciones costosas que también implican mucho tiempo y además implican, lo que te digo, que desde el día que acabas la restauración, ya en la restauración tienes que tener en el plan de la restauración el plan de mantenimiento. Porque si restauras un jardín, pero al día siguiente no lo estás regando, no lo estás cuidando, no lo estás, pues no sirve para nada. Entonces, muchos, digamos, administraciones públicas no temen ya tanto a la obra de restauración, sino temen a que inmediatamente al aquello mantenimiento posterior. exige un esfuerzo continuo, es decir, inician otro nuevo. Y eso es complicado, pero va entrando yo creo que va entrando y casi todas yo creo que en casi todas las autonomías ahora hay ejemplos de cómo se están llevando a cabo restauraciones de jardín que queda todavía y mucho. Ojalá, por ejemplo, bibliografía, lo que falta. Pero es una falta de sensibilidad y de educación que no solamente es a nivel expertos o a nivel administración o a nivel técnicos. Es una falta de sensibilidad que desgraciadamente viene de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo contar por ejemplo, voy a poner un caso madrileño, el Retiro es un BIC, está declarado como bien de interés cultural, pero recibe millones de personas al año. ¿Cómo decirles a esos millones de personas que están corriendo o jugando o paseándose por el equivalente a la Catedral de Burgos? Y entonces que igual que en la Catedral de Burgos no te puedes sentar, poner los pies encima del banco de enfrente, sacar un bocadillo, pues, pues en el Parque El Retiro a lo mejor tampoco lo puedes hacer. O lo tienes que hacer con más cuidado, ¿no? Porque sí admite unos usos, pero es complicado admitir, ¿sabes? Hacer las restricciones que impone un jardín histórico y entonces la gente yo creo que todavía no ha calado la idea de que son bienes patrimoniales tan importantes como como la Puerta de Alcalá, igual que no te subes a la Puerta de Alcalá, pues a lo mejor tampoco te puedes subir a las estatuas del Retiro, Claro, pero esto es complicado. es fundamental la sensibilización, es cierto. Sí. Pero bueno, eh, esto ha sido todo. Le agradezco muchísimo su participación, sus palabras, su sabiduría en patrimonio y poco más. Mónica, esperemos que en otra ocasión podamos hacerle otra breve entrevista con otras cuestiones también muy interesantes, aprovechándonos, ¿no?, de sus conocimientos. Muchísimas Bueno, gracias.
Gracias a vosotros y siempre lo digo, no es por mí, pero por darme la oportunidad de hablar de paisajes, de jardines, que todavía queda mucho por sensibilizar. Así que muchísimas gracias a vosotros.